En Venezuela han cerrado muchas librerías y muchas editoriales y la situación es realmente muy distinta a la que tuvimos hace unos 15 años, cuando tuvimos una especie de boom de la literatura en Venezuela, o más bien de la edición en Venezuela. Sin embargo, se sigue escribiendo y publicando en Venezuela y se sigue escribiendo y publicando por parte de autores venezolanos en la diáspora. Hay muchos temas involucrados en este acto de resistencia que es la literatura venezolana hoy. Y hay muchas maneras de escribir y de contar lo que nos está pasando. Para examinar o al menos asomarnos a este asunto tan complejo, conversamos con el profesor Carlos Sandoval, uno de los más dedicados críticos de nuestra literatura, que está todo el tiempo leyendo todo lo que puede y estudiándolo, quien está en Caracas, y la profesora, editora y también ensayista Violeta Rojo, que también es otra dedicada estudiosa desde el ensayo de nuestra literatura desde sus comienzos hasta hoy. Mi nombre es Rafael Ocio Cabrices y esta es la conversa de 58. Entonces, la situación que tenemos en Venezuela es, hay menos librerías, hay menos editoriales, hay menos lectores, hay menos poder adquisitivo para comprar libros, menos capacidad de inversión para editar libros, pero se siguen editando libros que se escriben, se publican, se imprimen en el país. Todos los insumos son importados, como ha sido casi siempre, pero aún así, pese a todo, se siguen haciendo libros que son carísimos para el lector venezolano, pero se siguen haciendo. Mientras que afuera la situación tampoco es fácil, porque afuera es conseguir quién te edita y quién te puede editar de manera que tú no tengas que pagar la edición y de manera que puedas confiar en que tus lectores repartidos por el mundo puedan tener acceso a ese libro. Porque no todas las editoriales afuera tienen ebooks, tienen formatos electrónicos. No todas tienen la capacidad de mandar los libros a distintos países. O si los mandan, salen carísimos. O sea, la correspondencia, el shipping del libro te puede costar mucho más que el libro mismo. O sea, hay una serie de obstáculos económicos y geográficos para la literatura venezolana en este momento, tanto dentro como fuera del país, ¿cierto? Mira, yo quisiera establecer mira, cualquier cosa espantosa que se diga sobre lo que está pasando en Venezuela es verdad. Cualquier cosa que se diga sobre los horrores que hace el régimen venezolano es verdad. Pero primero, bueno, Carlos y yo estamos en Venezuela trabajando, por cierto, en editoriales, en medios, haciendo cosas. Entonces nos estamos olvidando de los actos de resistencia y el espíritu de no dejar que acaben con nosotros. Sí. Y eso es algo muy importante, porque yo siento mucho a veces que es así como, ay, pobrecitos, aquello es un horror. Bueno, mira, sí, la verdad es que la vida no es fácil, pero aún en los horrores más espantosos, la gente echa para adelante y nosotros estamos echando para adelante. Entonces, lo digo porque yo siento mucho eso, el énfasis en todo lo que desapareció, cosa que es verdad, Sí. en todas las destrucciones, cosa que es verdad, en todo lo que falta, cosa que es verdad, pero me parece más importante es lo que se está haciendo. Sí. Entonces, mira, cuando decimos que quedan menos editoriales, justamente para LASA, eso es el trabajo que voy a presentar y hay por lo menos 10 editoriales. Bueno, no es que es una cosa grandísima, pero tampoco es que es una cosa dramática. No están publicando como antes, definitivamente no estamos publicando como antes, pero siempre se están haciendo cosas y los escritores venezolanos siguen escribiendo. Y ese es otro punto que me parece importante.
yo no quiero distinguir entre los venezolanos de fuera y los venezolanos de adentro. Para mí la literatura venezolana es la literatura venezolana. Y la gente escribe lo que quiere escribir y lo que tiene que escribir. Y bueno, yo no sé, ni me importa mucho quién está adentro y quién está afuera. Sí es verdad que hay escritores que hacen como del estar afuera un género literario. Bueno, ok, pero, pero yo no lo veo así, que hay tantas diferencias entre afuera y adentro, ni entre la publicación afuera y adentro, porque la pandemia ha afectado muchísimo. La pandemia ha hecho que se cierren librerías en todo el mundo. Sí. Antes de eso, bueno, Amazon ha destruido las librerías en el mundo, tenemos que reconocerlo. Sí. Y bueno, las editoriales en todo el mundo están publicando menos porque efectivamente la pandemia ha sido muy grave. Entonces también tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Posiblemente esto que estamos hablando sobre los venezolanos, a lo mejor también lo puede decir un ecuatoriano. Sí. Teniendo en cuenta que de todas maneras los ecuatorianos no viven ni una hiperinflación, que es otro problema gravísimo, ni además una hiperinflación en dólares, que eso sí es verdad que no existe en ningún país del mundo. O sea, lo nuestro es difícil, pero eso no quiere decir que no sigamos adelante. Claro. Aquí en América del Norte se han cerrado muchísimas librerías desde hace años y ese proceso no se ha detenido. Tal vez la pandemia lo habrá acelerado, pero sí, ciertamente en Montreal, donde hay 4 grandes universidades, que es una ciudad de cultura, una ciudad universitaria, hay muy pocas librerías. Y muchas de las librerías son de libros usados. Claro, ahora fíjate, quisiera yo agregar un poco también para ampliar lo que decía Violeta. Efectivamente, la situación económica, por un lado, sí ha impactado negativamente la producción editorial venezolana en el país. Y respecto de lo que están afuera, efectivamente es muy competitivo el mundo editorial para los venezolanos, pero también hay que reconocer que Venezuela se puso un tanto de moda, por razones negativas, no importa, pero se puso de moda como tema para algunos narradores sobre todo, y algunas editoriales quizá vieron aquí un filón probablemente explotable que les podría traer algún rédito, y eso ya lo sabemos por la cantidad de novelas que se han publicado sobre Venezuela y por venezolanos los últimos años. Entonces, es verdad que es un mercado competitivo, hay muchos venezolanos que están afuera, que comenzaron su carrera literaria dentro del país, y por razones de la diáspora económica, como la llamo yo, la diáspora económica, pues buscando nuevos horizontes, mejor condición de vida, crecimiento espiritual, bueno, están fuera escribiendo y tienen el imaginario venezolano pues adosado a su manera de entender el mundo. Esos venezolanos, algunos toman como tema lo que está ocurriendo dentro del país, y algunos no lo toman directamente y hacen una que otra referencia, pero eso también es un asunto que es susceptible de investigarse, porque mucha de esa narrativa, sobre todo, también hemos tenido volúmenes de poesía sobre Venezuela que se están haciendo afuera. Acaba de publicarse el volumen de poesía, de la poesía de Eugenio Montejo, salió el tomo de Cadena, el de Igor Barreto, pero en el caso de la narrativa ha habido un interés importante. Entonces, esto también es parte de lo que está ocurriendo, que toca, por supuesto, lo económico, sin duda, pero que es un fenómeno que ya toca el seno de lo propiamente estético de la narrativa, que es un asunto que también pues, podemos discutir de cara a lo que estamos hablando. Y también quisiera decir que también hay una calidad de nuestros escritores, o sea, no es solamente la moda. A mí me parece que Crema Paraíso de Camilo Pino es una estupenda novela, escríbala quien la escriba, o lo que está publicando Rodrigo Blanco Calderón, eso está bien, sea de un venezolano o de cualquier nacionalidad. Uh-huh. Entonces también hay una calidad en nuestros escritores. Y bueno, se están haciendo sus espacios vamos a decirlo, en editoriales internacionales, que por lo general son españolas, lamentablemente, pero se están haciendo su espacio también por la calidad de su narrativa y de su poesía, por cierto, porque sí también
se están publicando cantidad de poesía venezolana, menos ensayo, eso sí, eso sí. Sí. Ensayo se está publicando poco, pero la poesía venezolana es estupenda y se nota afuera, y la narrativa venezolana pues ya se escucha. Sí, de hecho tengo la impresión de que el reconocimiento internacional de la literatura venezolana comenzó por la poesía. Hablo de los últimos años, no hablo de cuando País Portátil ganó el premio Biblioteca Breve. O sea, siento que, por ejemplo, Pretextos en España empezó a publicar literatura, poesía venezolana hace bastantes años, y luego Candaya empezó a publicar narrativa, en particular de Etnodio Quintero, y ahora hemos visto muchos más títulos de autores venezolanos publicados por editoriales europeas o norteamericanas que no son de venezolanos, porque ese es otro asunto. Hay también literatura venezolana publicándose afuera por editores venezolanos que ahora viven fuera. Sí, Y claro, que conocen a esos Cala, autores y que saben lo que valen y están apostando por eso, desde su escala, ¿no? Claro, sin duda. Es que el fenómeno es interesante porque en efecto hay editoriales importantes españolas que están publicando venezolanos. Bueno, tú señalaste Pretexto, sí, que comenzó a publicar poesía. Candaya publicó a Inodio, pero también publicó a Victoria de Estéfano, Sí. allí en esa misma colección. Luego Pretexto publicó a Fedonce Santaella, ha publicado a Antonio López Ortega, ha publicado recientemente a Oscar Marcano, ha publicado a Gustavo Valle. Claro, entonces efectivamente Sí. hay un interés. Yo no sé si hablar de reconocimiento, porque ¿qué ocurre? Lo que quizá ha faltado, y bueno, como yo hago crítica, voy a tocar ese tema. Me parece que ha faltado un acompañamiento crítico importante para, y quizá por eso es la ausencia del ensayo, como señalaba Violeta. Ha habido como una ausencia respecto de las valoraciones de los venezolanos fuera del país, lo que se está publicando fuera, independientemente de que viva o no dentro del país el autor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que efectivamente se han publicado, por ejemplo, de narrativa venezolana, Cálatos ha publicado ya 2 antologías, una reciente que acaba de aparecer que se llama Escribir Fuera, y Nuestros Cercanos Parientes, 2 antologías de narrativa venezolana, y ha publicado algunos autores venezolanos. Federico Vega acaba de ser publicado allí también con Los Años sin Juicio, pero lo que ha faltado, siento yo, evidentemente en los compendios de poesía que ha publicado Pretexto, viene un acompañamiento crítico de parte de Miguel Gómez o de López Ortega, pero en el caso de la narrativa, los prólogos, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, los prólogos que acompañan las 2 antologías de narrativa de Cálatos, por citar estas 2, son más bien informativos, no hay un estudio más minucioso. Entonces, creo yo que para poder explicar este fenómeno de lo venezolano que se publica en editoriales importantes o también en editoriales menores, porque a Centeno se le ha publicado en España, en alguna editorial menor, lo mismo Lois Yago, es decir, que hay editoriales representativas importantes que han publicado venezolanos y otras menores, pero no ha habido el acompañamiento crítico necesario, siento yo, que necesitamos, o ensayístico, porque una cosa es el ensayo y otra la crítica. Entonces creo que eso, cuando eso va a aparecer, eso se va a dar en algún momento. Cuando eso se concrete, vamos a tener una visión mucho más, digamos, más sólida, no sé desde qué punto de vista, porque evidentemente todos son hipótesis de lectura de parte del ensayista y de parte del crítico, pero creo que cuando eso llegue vamos a tener como un cuerpo más sólido o más visible de lo que es la literatura venezolana, escrita por venezolanos donde quiera que esto se encuentre. Entonces creo que eso es lo que hace falta, y por eso quizá este tipo de entrevistas, de programas, esas entrevistas que te hacen en algunos portales para conocer por qué se está publicando tanta narrativa o poesía venezolana fuera del país. Fíjate que en esto no estoy exactamente de acuerdo. O sea, por ejemplo, Miguel Gómez se ha dedicado devotamente a explicar nuestra narrativa. Cuando hablas de que los prólogos son informativos, eso no es culpa de los críticos, sino culpa del editorial que pidió. No, pero Violeta, pero me refería a los prólogos de la antología de narrativa. Las de poesía están muy bien, las de
Los rasgos, esta que publicó Pretexto, donde tú y yo estuvimos presentándola, esta está muy bien, y la de Cadenas, pero siento que en el caso de la narrativa esto ha faltado. Y, perdón, ya te doy la palabra, pero en el caso de Miguel Gómez, efectivamente se ha dedicado a estudiar la narrativa venezolana, pero en libros publicados dentro del país. No hay, insisto, un libro o unos libros afuera del país que den cuenta de eso. A eso me refiero. Okay. Pero fíjate que yo eso lo veo más bien cuando estaba revisando lo que se había publicado, con cantidad de poesía o cantidad de narrativa, pero ensayo está Arqueología Sonámbula de Juan Cristóbal Castro, que además como libro de ensayo es un libro extrañísimo y bueno, muy interesante porque es una mezcla de narrativa, ensayo, análisis, una cosa diferente. Y Viaje al Postcomunismo de Ana Teresa Torres, que también como ensayo, bueno, no es ensayo literario como no sea en el sentido de lo bien escrito que está, pero bueno, es un libro de viajes, pero con análisis político, también muy interesante. Pero, por ejemplo, yo siento que en este momento no podría publicar nada, no sé si te pasa a ti, nadie está interesado en publicar ensayos sobre literatura, me da la impresión. Y eso es otro asunto, ¿no? Sí, bueno, perdón, Rafael, sí, claro, a lo mejor es que no tiene como mucha salida comercial un ensayo de crítica literaria venezolana sobre lo que está ocurriendo. Probablemente no, pero hay que hacerlo. Es decir, yo lo que siento es que en algún momento se va a tener que evaluar esto en un trabajo, bien sea en equipo o alguien que se atreva a valorar alguno de los géneros que se ha ido publicando en estos 20 últimos años, lo que ha ido ocurriendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del proceso editorial y desde el punto de vista de la condición imaginaria y simbólica que materializan estos trabajos. A eso me refiero, es decir, que quizá haga falta eso, pero bueno, y como dices tú, a lo mejor la gente no está ahorita interesada en ese tipo de evaluaciones, sino en mostrar la cara creativa de un país pues que ha sido de algún modo vapuleado, de algún modo, ¿no? Que ha sido vapuleado por una situación sociocultural y económica brutal. Otra cosa que me intriga mucho es qué opinan los lectores y qué efectivamente se está leyendo. Por ejemplo, el caso Karina Sáenz Borgo, que la acabo de entrevistar en 5.8. Yo siento que de Karina se ha hablado más de lo que ha pasado con sus libros que de los libros mismos. Siento que en el caso de The Night de Rodrigo Blanco también se ha hablado más de los premios y del reconocimiento afuera que del libro mismo, o al menos es lo que me ha llegado a mí, que no estoy allá. Yo me pregunto qué es lo que los lectores venezolanos están leyendo, si están leyendo a los autores venezolanos, cuáles leen, cuáles no. A ver, yo sé que a José Urriola lo leen, porque José Urriola tiene como es como un autor de culto, en el sentido de que lo lee poca gente, pero que la lee la gente que lo lee le gusta muchísimo y suele ser gente bastante joven, de hecho, es algo que me llama mucho la atención. Pero tengo dudas sobre otros autores y otros tipos de libros y de géneros y no sé qué han percibido ustedes que están allá y que pueden encontrarse a venezolanos en una librería que les comenten que han estado leyendo. Bueno, te voy a comentar desde el punto de vista de editora y de otro punto de vista. Por ejemplo, El Sol de la Ceguera de Kira Kariakin es un poemario que a mí me gustó mucho y que se agotó la edición. Estamos claros que las ediciones ahora son más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, Rotos todos los cielos de Euro Montero es un poemario sensacional, magnífico, me gustó muchísimo, que está para, simplemente entran en la página de la Poeteca y pueden bajarlo y leerlo. Yo no sé cuántas personas lo han hecho, pero bueno, es un libro con el que he tenido largas conversaciones con la gente que le gusta la poesía. Uh-huh. Y ya como editora, bueno, sí me doy cuenta que la novela de Ana Teresa
bueno, ha impactado a lectores. La novela de Norberto José Olivar, que es El Curdo Señor Ucube, que es sobre Urdaneta, aparentemente se vende mucho por Amazon, o sea, según Amazon, y que vende muchísimo es la novela de Antonio López Ortega, Preámbulo, pero fíjate que son novelas muy distintas. Preámbulo es sobre la Venezuela del siglo XX, cosa que es un alivio. Para mí como lectora es un alivio pensar que no me van a contar lo que yo estoy viviendo, ¿no? Okay. Pero es muy interesante porque no solamente te muestra algo de la guerra de independencia, sino que te lo muestra desde otro punto de vista, y es imposible no establecer relaciones con lo que estamos viviendo ahora. Y en el caso, bueno, el Preámbulo es una Venezuela del siglo XX también vista desde otro punto de vista. Pero es que incluso la novela de Ana Teresa, mucho más cercano, establecer relación, bueno, también es un país que o está sucediendo o que va a suceder, o que incluso cuando estábamos corrigiendo la novela yo le decía, bueno, Ana Teresa, ya pasó lo que pusiste en tu novela. Pero yo sí hablo con la gente y lo leen, pero también nosotros estamos rodeados de lectores, entonces yo no sé si la gente normal lee, porque, bueno, porque ese es nuestro grupo de pertenencia, ¿no? Sí. Claro, no hay Rafael, en Venezuela no hay estadísticas de lectura, tú sabes cómo es este país. Claro. El Estado quiso hacer hace unos años una suerte de encuesta, pero siempre una cosa bastante difusa. No sabemos. Lo que uno puede hablar es sobre la base empírica, como dice Violeta. Uno sabe que en los grupos de WhatsApp, en los cuales uno está metido, porque uno estaba metido en varios grupos de WhatsApp, uno sabe que sí se lee la novela de Karina Sainz-Borgo, se lee de Nay, se lee López Ortega, se lee lo que se está produciendo, quizá no en la misma medida en como lo leemos los que nos ocupamos de la investigación, pero sí se lee. Lo que ocurre es que no podemos saber si el lector común, porque tampoco por la pandemia no salimos, las librerías no están abiertas, entonces no sabemos cómo ha sido la recepción. Críticamente, desde el punto de vista crítico, yo sí sé que casi todos nosotros, digo nosotros, los que nos movemos en el mundo de la investigación literaria, de la crítica, los que escriben novelas, los que escriben poesía, yo sí sé que nosotros nos leemos mutuamente. Y a lo mejor no hacemos una nota crítica de inmediato, pero lo comentamos. Yo sé que todos nosotros leímos, por supuesto, La hija de la española, y también muchos de nosotros, casi todos quizá leímos de Nay. Ahora, ¿cómo impacta eso? No lo sé. Probablemente, es lo que tú dices, en algunos casos probablemente hubo mucho ruido en torno de lo que significó comercialmente La hija de la española y lo que significó en el caso de Nay el premio, es verdad, pero sí sé que hay gente que lo comenta y hay gente que dice cosas. Por ejemplo, ya que mencionó mi querida Violeta Laza, yo también voy a Laza y llevo una ponencia que voy a titular Estética y moral de la narrativa de la era de Chávez. Y voy a trabajar dos novelas en específico. Voy a trabajar La hija de la española y Mujeres que matan. Porque, ¿qué ocurre? Que efectivamente, desde el punto de vista, y olvidándome del premio y todas esas cosas, de las traducciones, hay en ambas novelas, hay unas actitudes que escapan a lo meramente estético y que pasan a otro sentido. ¿Por qué te pongo esto de ejemplo? Porque efectivamente hay colegas que se están ocupando de analizar el fenómeno literario desde el seno mismo de la producción estética de la obra, y no solamente de la parafernalia o de lo paraliterario que puede ocurrir en torno del premio de Rodrigo y de la proyección crematística internacional de Sainz-Borgo. Entonces, no podemos saber si el lector común, silvestre, está leyendo las novelas que se están haciendo en el país, pero nosotros sí, todos nosotros, los que nos movemos en la tribu literaria, estamos totalmente al día, a veces
lo voy a decir, por trasiego o por contrabando de piezas que no deberían estar digitalizadas y nos llegan. Claro. Eso nos mantiene leyendo. Yo agradezco, debo decirlo, que a veces la situación aquí es tan difícil desde el punto de vista económico que uno agradece que te llegue por vía, claro, esto va contra el mundo editorial y va contra el derecho de autor, pero es la única manera a veces de la cual disponemos para estar ahí. Pero por supuesto, si leemos, como con el cine, como leemos, con tantas cosas. A lo mejor no se comenta tanto, pero sí. A lo mejor no hay dónde comentarlo, a lo mejor ya casi no tenemos espacios de periodismo cultural donde comentar estas cosas. A lo mejor nos da pena decir que no nos gusta un libro de un autor muy conocido o de un libro que ha sido celebrado por otras personas. Bueno, ese es otro asunto que también es interesante. Por ejemplo, bueno, vamos a decirlo así, uno de los grandes periódicos venezolanos que siempre le ha dado mucha importancia a la cultura, bueno, tiene un periodista específico para lo cultural, y resulta que ese periodista tiene que ocuparse prácticamente de todo las áreas del periódico. Entonces, bueno, pues mira, leerse una novela de 200 páginas le es un problema porque está todo el día escribiendo sobre absolutamente todo. Claro. Pero lo que sí estoy viendo en lo último que he leído es cómo está cambiando el asunto. O sea, antes sentía que se especificaba mucho en nuestra narrativa. Bueno, lo que está pasando es esto. Es lo que yo llamaba literatura de Cadivi, y creo que tú, Carlos, la llamabas Soben, no era Soben, era... Los repentistas. Repentista. Pero que de repente escribe una novela. Sí. Súper interesante. Por ejemplo, en Simpatía, Rodrigo Blanco Calderón está contando lo que pasa, pero es a través de lo que le pasa a los perros. Y entonces es otra manera de verlo, además una manera que parece mentira, pero puede ser más espeluznante. O sea, pensar que pueden torturar a un perro le da otra dimensión al horror. Me gusta que en El revuelo de los insectos, Manuel Gerardo Sánchez analice los militares, pero desde el punto de vista de los militares homosexuales, que resulta que son igualmente asesinos y igualmente torturadores, pero tienen un rollo gay por el que son perseguidos. Me gusta, bueno, Coica Roja publica unas novelas policiales deliciosas, y en Te voy a llevar al cielo, bueno, los protagonistas son los enchufados asesinos, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay toda una cosa de un crimen, y pues son novelas policiales. Pero entonces me gusta que ya no es te voy a contar lo que está pasando en Venezuela, sino es una excusa, que por cierto es lo que pasó con los maletines de Miguel Ángel, de Juan Carlos Méndez Guedes, perdón, o las morochas, las gemelas de Juan Carlos Chirino. O sea, que ya las cosas se cuentan de otra manera, ya pasamos la desesperación de decir, miren lo que nos está pasando, para literaturalizarlo, y eso a mí me tiene encantadísimo. Sí. Claro, perdón, y eso es lo que hace que quizá también nos estén prestando atención ya desde otro punto de vista, porque ya, claro, ya se sabe que Venezuela está en un hueco, no solamente con Gemela, con La vida alegre de Daniel Centeno, que es una cosa totalmente distinta de lo que está ocurriendo. Lo que sí hay que reconocer es que muchos autores actuales ya quizá abandonando un poco el asunto de lo venezolano, ya han soltado amarras y han asumido su trabajo de una manera mucho más profesional. No es que antes no lo fuera, es que ahora entienden que la obra literaria, la actividad literaria no es un mero oficio, como decían antes, es una posición muy mía, sino que es una actividad profesional. Entonces eso también es importante porque eso diversifica los temas,
los obliga a estudiar más una dirección poética y los Sí, mete crea en un unos asunto. estándares de calidad que hay que cumplir, como en cualquier otra profesión. Claro, y además estándares que tienen que ver con lo crematístico. Tú tienes que vender, tú tienes que producir, tú tienes que hacer que tu obra sea interesante para un público lector, no necesariamente de tu parroquia. Entonces, Sí, eso cambia un poco el asunto. sí. Bueno, Pero también, y eso también me gusta mucho, que lo crematístico no es lo fundamental. O sea, por ejemplo, Ahorcados de Tinta, colección de primeros recuerdos. El primero es poesía y el segundo es cuento de Dayana Fraile. Son unos libros sensacionales. Creo recordar que en algún momento se habla de lo que está pasando, aunque no estoy muy segura, pero el asunto es totalmente diferente. Y bueno, no sé si, bueno, Ultramarina de José Antonio Parra, efectivamente la poesía se cambia de esto. Llévame esta noche de Miguel Gómez, lo que pasa es que tiene todos los elementos, tiene la parte dolorosísima de la descripción de la muerte de la madre, pero al mismo tiempo también tiene otro asunto como más intelectual, pero al mismo tiempo tiene lo de Venezuela y lo que está pasando, ahí se juntan todas las cosas. Pero yo sí veo que ya como que la compulsión está pasando a otros niveles, ¿no? Entre los escritores que se ve que están escribiendo su obra, sin más, está José Urriola, Fisuras y Santiago Cebada, son dos novelas magníficas, y bueno, se nota que él no está preocupado de ver si se vende o no se vende, y si entra, no, él está escribiendo lo que tiene que escribir. El otro día me mandó un libro de cuentos que me gustaron muchísimo. Bueno, también hay gente hay escritores que quieren vender al como de lugar y hay escritores que quieren escribir al como de lugar. claro, como Y, pasa por en todos ejemplo, lados. a mí me parece que Crema Paraíso de Camilo Pino, que es una novela deliciosa, yo no, a lo mejor se ha vendido muy bien y me alegro mucho, pero no está escrita como con esa intención, ¿no? Sí, no lo he leído. A mí me gustó bastante Vallesamuro, no he leído Crema Paraíso, pero solo he escuchado cosas muy buenas de esa novela y las de Urriola me encantan y me encanta todo lo que él hace, la relación con la editorial, cómo la editorial entendió esos libros, que es Libro del Fuego. No es una novela para cualquier editorial y este es otro asunto que me parece importante aquí. Siempre hablamos de autores, pero no necesariamente hablamos de las editoriales, y las editoriales son tan importantes como los autores, porque las editoriales se encargan de que los libros se hagan bien. Muchas veces pasa que son buenos textos mal editados. Sí, sí. Y lo contrario, que son textos muy bien editados y los textos no funcionan. Eso también, Claro. fíjate, el Monroy, donde está Violeta, a mí me parece que son muy bellas esas ediciones, además de calidad, la tapa dura, o sea, no es tapa dura, es un cartón bastante fuerte, están cuidadas, me gusta. Yo me estoy leyendo la última de las tres que han publicado y mira, se nota que hay un cuidado, hay una revisión minuciosa, pero es verdad, las editoriales también apuestan por algunos autores y a veces la apuesta tiene frutos beneficiosos para ambos, tanto para el autor como para la editorial. Y sobre todo en Venezuela, que nadie se enriquece editando, la verdad es. No. Nadie se enriquece editando, es más bien un trabajo de vocación por la cultura y por difundir materiales en los cuales uno cree, porque bueno, uno cree en la literatura. Pero es verdad, hay que también agradecer a algunas editoriales que todavía, en medio de la crisis nacional, de la crisis mundial, siguen apostando por autores venezolanos. Sí. A mí algo que me intriga mucho es la compulsión por escribir y cómo se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Como gente que vive en Venezuela necesita escribir para digerir lo que está viviendo o para escapar de lo que está viviendo.
Y entre los que vivimos fuera, conozco muchos casos de, bueno, llegué a este otro mundo, quiero reencontrarme conmigo mismo, siento una gran ansiedad por recordar quién soy, o un déficit de identidad, o sea, siento alienación, y la única manera en que yo pueda resolver este déficit, esta crisis interna que me origina el haberme trasplantado de mi mundo a un mundo desconocido, es escribiendo. Muchas veces escribiendo para reconstruir el mundo perdido. Es lo que ustedes han sentido también. ¿Cómo ustedes bueno, han mira, y percibido esa simplemente motivación? pasando a otro género, a lo mejor no literario, pero el libro de Luisa Kislinger y Linda Loaiza, Doble Crimen. Mira, bueno, es un libro difícil de leer, porque lo que está contando es pesadillesco, pero eso es una cosa, esos libros hay que publicarlos. O sea, Sí. ahí sí es verdad que yo te digo, no, esto tiene que quedar testimonio. O sea, estos horrores sucedieron en estos 20 años y es importante, y yo creo que es importante para la literatura feminista en español, ese libro, ¿no? Pero bueno, mira, las razones de los escritores siempre son muy curiosas. Yo verdad, fíjate. Perdón, te interrumpí, Violeta. No, tranquilo. Yo pienso, eso que tú dices, Rafael, fíjate, leyendo a López Ortega, por ejemplo, uno observa que sí puede que esté ocurriendo algo de lo que tú dices, querido Rafael, es decir, de escritores que están tratando de reconstruir parte de su vida y al mismo tiempo parte de una época de la vida del país que era distinta. Y en ese sentido, pues esa reconstrucción muy poética, la de López Ortega, muy bien tramada, podría contribuir a abonar esa posible idea de que, bueno, estamos rememorando cosas nostálgicas de una Venezuela que ya no es. Pero por otro lado, yo no critico el hecho de que haya una compulsión por escribir. Yo parto de la base de que el escritor es un profesional de la literatura. Yo sé que hablar de profesionalismo en la literatura, de preparación, de disciplina, a veces podría resultar muy tecnocrático, pero es que el escritor que se la pasa todo el día leyendo, tomando nota, reflexionando sobre el país, tiene que escribir, no sé si todo lo tiene que publicar, pero la publicación de esas cosas también es importante. Entonces, me parece que podríamos ver esto como hipótesis de lectura y de trabajo, podríamos ver quizá una irrupción de ciertos temas de Venezuela que van a aparecer, bien sea la gente que está afuera, la gente que está dentro escribiendo, que rememoran épocas del pasado. Ya dije López Ortega, pero también el caso, por ejemplo, de La vida alegre de Daniel Centeno. Es decir, están ubicadas en una Venezuela anterior a esta catástrofe. Entonces, eso puede ocurrir, pero también va a pasar, y creo que la dinámica de la cultura así va a pasar, que los venezolanos que nacieron en Venezuela, pero que están ya viviendo otras realidades, esos van a seguir escribiendo sin abandonar su imaginario venezolano, pero ese imaginario se va a enriquecer con las propias vivencias que están padeciendo o viviendo justamente en Argentina, en Chile, en España, en Italia, en Estados Unidos. Entonces, eso me parece que es positivo. Fíjate, la misma novela de Camilo Pino habla de una Venezuela anterior a todo esto. Entonces, claro, es un hecho curioso, digno de ponerlo en la mesa de una potencial investigación, porque quizá eso sea lo que vamos a observar en algunos años, es decir, la reconstrucción de un imaginario de una Venezuela antes de la catástrofe, la de la catástrofe que ya la tenemos bastante documentada, y la Venezuela de unos escritores que, sin abandonar su gentilicio, porque lo lleva pues incorporado en su imaginario, se van a nutrir de otros contextos, y eso va a dar pie a una literatura más rica. Lo veo yo así. No Claro, sé. como ha pasado con autores tan diversos como Isabel Allende o Vladimir Nabokov o Joseph Conrad.
con los cubanos que se fueron de Cuba, o con autores que, con Bolaño, pues Bolaño nunca se pudo desprender viviendo en Europa, México. en Barcelona, nunca se pudo desprender de Chile ni de México, ¿no? Creo Bueno, y está también la otra opción, y me tengo que referir a dos novelas que saldrán en unos meses, que es el caso de Ruby Guerra y Carolina Lozada, que hablan de, bueno, sus novelas transcurren en Venezuela, pero resulta que lo único que existe no es la catástrofe del gobierno. O sea, la de Ruby Guerra es un hombre que tiene serios problemas profesionales, de pareja, de encontrarse a sí mismo, y en el de Carolina es una mujer que está, bueno, buscando pareja y lamentablemente encontrándolo. Entonces, bueno, sí, uno sabe que eso sucede al mismo tiempo que este desastre, pero lograron ambos escribir novelas en las que ni se nombra que se bien. Sí. También porque me encantó. Eso yo lo llamo, desde el punto de vista positivo, abierto, estético, positivo, yo lo llamo la estrategia o el síndrome Pedro Juan Gutiérrez, que también puede ser el síndrome Antonio José Ponte, un par de cubanos que ustedes conocen, que viviendo en Cuba hacían una literatura de mucha altura estética, pero viviendo en unas situaciones realmente difíciles, pero viviendo justamente, respirando, divirtiéndose, no apoyando ni valorando esa situación terrible, pero sí dándole a entender al lector que la vida, que la vida no es solamente la queja constante de lo que vivimos, sino que uno tiene que seguir respirando, y si a ti te atenaza una vocación de escritura, tienes que seguir escribiendo. Por ejemplo, este libro de Antonio José Ponte, ya viejo, Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, o cualquiera de las obras narrativas de Pedro Juan Gutiérrez. Me parece a mí también muy interesante porque ya, como dice Violeta, no he leído la novela de Carolina ni la de Ruby, pero ya lo observo en algunos cuentos que te mandan chicos que están aquí, que están escribiendo y que entienden que, bueno, que uno tiene que seguir, que continuar. Claro. Insisto, sin hacer de esto una defensa de la situación, pero tampoco sin hacer de eso un lamento constante. Claro. O Hay otras maneras hay otros temas, no solo la situación, y eso también es, o sea, el otro día un amigo me decía, pero ¿de qué otro tema se puede hablar en Venezuela? Pues, de una madre que no puede tener hijos, eso también sigue siendo un tema. O sea, claro, porque también hay una especie de chantaje que es el inverso del chantaje chavista de no sirve, la cultura no sirve si no le está haciendo propaganda al régimen. También hay un chantaje inverso. La cultura no sirve si no estás denunciando al régimen. Y no, tampoco puede ser así. Entre una posición y la otra hay un inmenso espectro de posibilidades expresivas y de historias por contar. También tú que estás fuera, no sé, también yo creo que a muchos venezolanos, escritores, intelectuales, les ocurre que a lo mejor se sienten un poco mal porque están fuera y me tienen que decir cosas del país. Bueno, no necesariamente, lo discutía yo con un amigo escritor que vive en México ahora, venezolano. Mira, no necesariamente uno tiene que estar hablando del asunto de manera constante, ya, tú escribes, y para eso... Tu vida no se puede... Claro, para eso está el periodismo también. Para eso estamos los periodistas fajándonos por contar las cosas. Y no solo los periodistas venezolanos, pues. O sea, si hay algún novelista que nos está escuchando aquí, ustedes no tienen la obligación de denunciar lo que está pasando en Venezuela, porque eso lo hacemos los periodistas y lo hacen las organizaciones de derechos humanos, sobre todo, mucho mejor que nosotros. Así que... bueno, en realidad, mira, Crina Ver, su última novela, que ganó el premio de la Fundación para la Cultura Urbana, pues sí, denuncia lo que está sucediendo. Y en realidad cada quien hace lo que le parece. Cada quien hace lo que sea. A mí me encanta esto de que incluso hablando de Urdaneta, José Olivar está denunciando lo que está pasando, porque cuando uno dice
estos son los héroes maravillosos militares de los que este régimen tanto se jacta, miran este horror, ¿no? Entonces, Claro. bueno, también se pueden hacer muchas lecturas de muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que, Esa es la riqueza de la literatura, querida. Esa es la Claro. riqueza de la literatura. claro, El que tiene pulsión por escribir y una necesidad comunicativa, estética, escribe como sea, de lo que sea. Esa es la riqueza. Y claro, siempre uno lo que tiene que tratar, todos los temas son novelables, son relatables, son poetizables, todo. El problema es el asunto que, por ejemplo, a mí me preocupa constantemente. El problema es que eso que no te devore, que no se fagotice, que el tema no fagocite lo estético y la estructura. Que tú hables de política, no importa, y que denuncies si te da la gana, pero sin olvidar que tú estás llevando un argumento narrativo contando una historia que tiene que tener una resolución, porque en el fondo es una construcción artificiosa, estética, que tiene que impactar al lector por algún mecanismo sensible. Entonces, claro, además no estamos nosotros tampoco para proponer cuáles son los temas que hay que tratar, no, para nada. La literatura, por eso es rica y por eso es potente y por eso impacta al lector, porque Sí. el autor que tiene una poética y que la quiere materializar, se lanza y escribe con autenticidad lo que cree que tiene que decir. Sí, así es. Bueno, les agradezco muchísimo. Este tema es inmenso y sospecho que volveremos a hablar de esto para 5.8, pero bueno, quiero dejarlo por acá por el momento y bueno, y hacerles una última pregunta para cerrar. ¿Ustedes creen que leyendo lo que se está escribiendo, podemos decir que, al menos en el terreno de la literatura, lo que nos ha pasado como nación ha tenido un efecto provechoso? Ha generado unos frutos artísticos. Violeta, ¿quieres responder? Respondo yo, tú dices. Tú mira, estas primero. cosas siempre son relativas. Quizá si no hubiera sucedido esto, la cosecha literaria habría sido aún mejor, sin tantos dolores y sin tanto sufrimiento. No sé decirte, la verdad es que yo a esta gente no le doy ni una paloma, La nada, verdad, nada la verdad ha es sido que beneficioso. la verdad es que uno no puede hablar sobre la base de hechos hipotéticos, aunque uno para investigar necesita una hipótesis. Una tarde en la Simón Bolívar, Federico Vegas decía que le debíamos, cuando se hablaba de un supuesto boom de la narrativa venezolana por allá, por el 2003, 2004, decía Federico que lo decía él como un chiste, seguramente, o siendo escandaloso, incómodo, para crear polémica, que el desarrollo de la narrativa de ese momento se lo debíamos al gobierno. Y a Hugo Chávez lo dijo directamente. Bueno, yo creo que eso no se puede medir, eso no lo podemos saber, porque lo que estamos viviendo es parte pues, de una dinámica histórico-social. Ahora, la literatura como un bien social y como parte de una manifestación sensible de lo social, trata de expresarse siempre, haya o no haya situaciones catastróficas o más bollantes. Eso no lo podemos saber. Son hechos Claro. hipotéticos. Eso se evaluará, yo imagino, en unos años, como nosotros evaluamos ahorita, por ejemplo, lo que ocurrió en los años 60, y entonces podemos decir, bueno, en los años 60, con la lucha guerrillera, en el caso de la narrativa, esa situación produjo un grupo importante de obras, tanto en narrativa y en poesía y en ensayo, y otras que no lo fueron tanto, que no fueron importantes, que eran más bien panfletos. Lo podemos decir ahora. Estoy Sí. diciendo que probablemente en una investigación futura uno podría evaluar este lapso del cual nosotros somos parte y que por eso se nos dificulta hacer previsiones, ¿no? Claro, y si uno le preguntaría a Reinaldo Arenas o a Vladimir Nabokov, si la dictadura en Cuba o en la Unión Soviética es responsable de la literatura que ellos hicieron, ellos dirían, eh,
si sin esas dictaduras yo me hubiera quedado en mi país, y muchísimos otros autores habrían podido publicar. Es verdad, no existiría Antes que anochezca, ni existiría El maestro y Margarita de Bulgakov, pero hubieran existido muchísimas otras cosas de autores que los Otra cosa. fusilaron o los exiliaron o Hubieran los... existido otras, Y, simplemente. y más Claro, aún, hubiesen existido otros autores que lamentablemente quizás murieron en la dictadura, es decir, murieron asesinados o encarcelados en esas dictaduras. Entonces, no lo podemos saber, o sea, lo que tenemos es lo que tenemos, el material del cual disponemos es lo que se está produciendo y que nos permite a nosotros evaluar pues la situación y de todos modos la literatura siempre prevalece en cualquier circunstancia y eso lo sabemos nosotros que estudiamos literatura desde el punto de vista histórico. La literatura siempre busca un resquicio, una fisura, un hueco para manifestarse. El mismo Reinaldo Arenas, que escondía en el techo de su casa, escondía los manuscritos hasta cuando lo denunciaron una tía que pertenecía a un CDI de eso, no sé cómo se llamaba, un círculo de eso que... CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Al comité. CDR. Y con todo eso, mira, Reinaldo Arenas pudo pues hacer su cosa. La literatura, así como la naturaleza, siempre se abre paso. Sí, sí, como dicen en Jurassic Park. Sí, bueno, el arte en general, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con ustedes, pese a la distancia. Muchísimas gracias, de verdad.